Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Como siempre les digo, en cuarentenaditos. Muchachos, de verdad que esta, esta clase, antes de la clase me gustaría decirles que, que espero que estén acatando las normas de la alcaldesa, del presidente, muchachos, tratar de no salir. Bien que apenas estamos en el proceso de expansión de esto apenas está empezando. Ahorita escuché que tenemos 900 y punta contagiados hoy, no recuerdo cuántos. Espero que ustedes, muchachos, estén tomando las precauciones también. Varias personas han dicho, me han dicho que los profesores los tienen, que el trabajo es es mucho más ahora virtualmente. Para nosotros también es más el trabajo ahorita virtualmente. Ah, pero muchachos, les iba a recomendar que miren, no traten de no desesperarse, traten de hacer una rutina, de sacar tiempos, digamos, yo cuando estaba en la universidad, yo estudié en solo hasta cierta hora, y ya, punto. Se levantan la idea, es que el problema de muchos es que me imagino y conozco que se levantarán muy tarde y no aprovechan el día, entonces traten de hacer una rutina, muchachos, de hacer cosas distintas, no desesperarse, hablen con los profesores, hagan cosas extracurriculares, no sé, toquen instrumentos, canten, hagan sudokus, jueguen videojuegos, algo hagan diferente, listo, muchachos, pero cambien un poquito la rutina, listo. Es como una recomendación mía. Lean también, no sé si crean en Dios, yo les recomiendo que lean cosas de pronto de espiritualidad, de Dios y todo eso. Y eso también de pronto les puede ayudar. Listo, muchachos. Ya con esto, esta es el último, la última parte que vamos a hablar de monopolios. Ya hoy voy a terminar el monopolio. De pronto la clase va a ser un poquito más cortica porque no quiero meterles más. Hasta hoy va a entrar el examen y ya les estaré hablando de cómo funciona el examen, cómo va a ser. Listo. Entonces, muchachos. Esto dice de la siguiente manera. Entonces quedamos en que el monopolio había, ah, el monopolio es un, es un tipo de empresa donde solo hay un único productor y genera una pérdida de peso muerto. Esa pérdida de peso muerto en el mercado era simplemente que el excedente total se reducía en esa cantidad y se perdía. ¿Por qué? Porque el monopolio ubica el precio del producto mucho más alto de lo que es el costo marginal. Y recuerden que se maximizan los beneficios donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Por lo tanto, se genera una pérdida de peso muerto. ¿Por qué? Porque hay personas que están dispuestas a pagar un precio menor, pero aún así ese precio menor que están dispuestos a pagar es mayor que que el costo marginal de producir un bien. Por lo tanto, entonces, a pesar de que eso es mayor que el costo marginal, pero menor que el precio que está en el mercado, las personas no valoran tanto el bien, por lo tanto se pierde ese excedente para las personas. Al igual hay productores de pronto si fuera un mercado competitivo, esa partecita de la curva de costo marginal que queda en el peso muerto, miren el video anterior, quiere decir que se podría producir a un costo un poquito mayor todavía que están dispuestos a producir. Pero entonces como el precio es tan alto y el costo y se está produciendo ese costo marginal menor, por lo tanto esos productores también dejan de producir. Si fuera un mercado de competencia perfecta, se podría decir que el monopolio deja de producir y pues deja de recibir de pronto una ganancia adicional. ¿Listo? Eso en cuanto a la pérdida de peso muerto. ¿En qué quedamos nosotros? Pues vamos a ver ahora si los beneficios del monopolio, porque vemos que el gran beneficiado de que haya monopolio es el monopolista precisamente, si los beneficios del monopolio son un costo social para la comunidad. Son un costo social. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice el libro que es muy fácil como echarle, como satanizar a los monopolios porque como se están aprovechando del público, poner un precio mayor, entonces es fácil decir que un monopolio no es malo. Y es verdad que el monopolio recibe unos mayores beneficios gracias al poder.
del mercado. Pero también nos dice que con un análisis económico también vemos que los beneficios de la empresa no tienen por qué ser un problema para la sociedad. ¿Qué sucede? El bienestar en un mercado, así sea competitivo, sea de monopolio, requiere mirar cómo está el bienestar de los consumidores y de los productores. Y eso, para ver eso, podemos utilizar el excedente total. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? ¿Cómo podemos entender esto? Siempre que el consumidor paga un peso, 1.000 pesos, $1, lo que quieran, adicional por un producto, ¿qué sucede? El bienestar, el bienestar económico se reduce en cuanto el excedente del consumidor, pues se le reduce en ese peso adicional, porque está pagando un peso adicional. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es muy importante acá? Que el bienestar del consumidor o el excedente del productor o el excedente del productor aumenta igualmente en un peso, ¿sí? O en 1.000 pesos o en $1. Eso quiere decir que esta transferencia que los consumidores le hacen a los propietarios o a los dueños del monopolio en realidad no está afectando el excedente del mercado. Lo único que estoy haciendo yo es sacar del bolsillo $1 o un peso o 1.000 pesos del bolsillo del consumidor y pasándoselo al productor. Es decir, no se está alterando el excedente total del mercado, solo estamos pasando, un poquito de excedente al otro agente. ¿Eso qué quiere decir? Que los beneficios del monopolio en realidad no son una reducción del tamaño del pastel económico, dice aquí en el libro, del tamaño del pastel económico, sino que simplemente quiere decir que los productores son los que cogen una mayor parte de ese pastel económico. ¿Sí? Eso quiere decir que los beneficios del monopolio no son un costo social, porque ¿qué pasa? En realidad la torta no se reduce porque haya un monopolio. Lo único que pasa es que el monopolista sí tiene un mayor beneficio que el consumidor. Por lo tanto, por lo tanto, entonces aquí tendríamos que mirar algo. Si nosotros hiciéramos un juicio normativo, si se acuerdan que es un juicio normativo, es de qué debería ser, está muy basado con la justicia, la equidad y todas esas cosas. Si nosotros dijéramos, no, pero es que en un mercado como, no sé, el de los diabéticos, como hay un monopolio, entonces los diabéticos se ven muy afectados y obviamente el excedente del consumidor prima más en este caso. Claro, ya si nos metemos a hacer estudios de normativos sobre la igualdad y la equidad, ya es diferente el estudio, pero ya sabemos que eso depende del punto de vista distinto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? En términos generales, el beneficio del monopolio no representa un problema para la sociedad, porque lo único que está haciendo es tomando un poquito más de excedente y nosotros mirando el excedente total, continúa igual el excedente total. ¿Sabe cuál es el problema del monopolio? El problema del monopolio más que esto se genera es porque el monopolio produce una cantidad inferior a la socialmente eficiente. Eso lo vimos la vez pasada. Es decir, que el monopolio está produciendo una cantidad menor a la que maximizaría el excedente total. Es decir, que la pérdida de peso muerto que ya habíamos visto, ese triangulito que nos aparecía allí, es lo que mide cuánto se va a disminuir el excedente, el pastel económico como resultado del monopolio. Eso quiere decir que la ineficiencia está relacionada porque el precio tan alto que pone el monopolio hace que los consumidores que están dispuestos a pagar un precio menor a ese, pero mayor al costo marginal, no lo puedan pagar porque es muy alto. Ellos no valoran tanto el bien. Por lo tanto, quiere decir que al final en el mercado se están vendiendo menos unidades de las que se podrían vender si el precio fuera menor. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que la cantidad, el problema no es en que se continúen, en que los beneficios generados por las unidades que se venden sean de pronto mayores para el monopolista, no. El problema está en que el monopolista produce una cantidad menor a la socialmente eficiente. Recuerden esto, el costo social del beneficio del monopolio no es
que el monopolio tenga mayores beneficios, es que el monopolio produce una cantidad menor a la que el planificador social. Recuerden, aquí están las dos curvas y en la mitad del equilibrio es donde se debería maximizar, se maximiza la eficiencia total. El problema es que la cantidad que produce es menor, es menor. Por lo tanto, entonces, eso es lo que afecta el bienestar de la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, la decisión del monopolio no es la misma que la que tendría el planificador social benevolente, ¿sí? Sin embargo, nos dice el libro que hay una conclusión con respecto a esta afirmación, y es que muchas veces los monopolios pueden tener la necesidad de incurrir en gastos adicionales. Supongamos un monopolio de un producto que necesite incurrir en gastos de que, como les había dicho, los monopolios muchas veces tienen que hacer algo de lobby. Lobby es que Postobón, un ejemplo de una empresa que, bueno, no es monopolio, pero de pronto sería como un oligopolio. Y ellos, ¿qué pasa? Esa empresa tiene que estar siempre en el Congreso pagándole a una persona que está todo el tiempo en el Congreso mirando que las decisiones políticas que se tomen no afecten a Postobón. Esos costos son costos que no se tienen en cuenta y entonces de pronto el monopolio está tomando de sus beneficios. ¿Para qué? Para tener esos otros gastos adicionales. Por lo tanto, de pronto el monopolio reduce sus beneficios para poder pagar estos costos adicionales. Y entonces en ese caso la pérdida provocada por el monopolio, eh, la pérdida social que genera el monopolio, perdón, incluye todos esos costos como la pérdida de peso muerto. Por lo tanto, de pronto no solo el monopolio se lleva todos los beneficios, sino de pronto al final también tiene beneficio cero. No podemos saberlo determinar en este momento porque tiene otros costos de poder mantener ese monopolio, es decir, poder mantener las barreras de entrada establecidas y que no se vayan a quitar en ese caso. Un ejemplo, el monopolio, como hablábamos, les hacía el caso de los medicamentos. ¿Qué pasa si la empresa que produce el medicamento se le va a vencer la patente? Él puede hacer de alguna manera pagar abogados y todo para que la patente le funcione por tantos años más. ¿Sí? Esos costos adicionales, pues entonces el monopolio tiene que cubrirlos, que no todas las empresas lo hacen o los cubren, ¿sí? En un mercado competitivo no hay necesidad de incluir en estos costos, a diferencia de que en el monopolio sí. Entonces, repito, el costo social del monopolio es que produce una cantidad menor a la socialmente necesaria. ¿Listo? Ya vamos a ir cerrando con los temas de monopolio y hay un tema adicional que es el tema que vamos a ver rápidamente y es la discriminación de precios. ¿Qué es la discriminación de precios, muchachos? Digamos, hasta este momento hemos supuesto que las empresas monopólicas, o los monopolios más bien, definen un precio para todo el mundo. Pero ¿qué sucede? Muchas empresas deciden, siendo más un monopolio que tienen poder de mercado, ellos toman la decisión de venderle a muchos clientes a diferentes precios, a pesar que sus costos de producción son los mismos. Por lo tanto, esa actividad la podemos llamar la discriminación de precios. ¿Qué es la discriminación de precios? Nos dice el libro. ¿Y ahora qué pasó? Es una práctica de negocios de vender un mismo bien a precios distintos a diferentes clientes. Esa es la discriminación de precios, es decir, yo le vendo a Pepito Pérez una empanada 1000 y le vendo a Doña Gloria la empanada 2000. Eso es discriminar de precios, muy sencillo, muy fácil. Antes de ver cómo funciona, cómo funcionan los monopolios al discriminar los precios, tenemos que decir que la discriminación de precios no se puede lograr en un mercado competitivo. ¿Por qué? Porque recuerden, en un mercado competitivo hay muchas empresas y nadie tiene poder de mercado.
todos somos cucarachas. Si yo decido vender los cuchiflis están a 5.000 pesos y decido vender a 4.000 pesos, ¿qué pasa? Todo el mundo me va a comprar. Después, como ahí no hay arbitraje, hay conocimiento perfecto del mercado, todas las otras empresas van a dar sus precios y al final terminas vendiendo las mismas cantidades a precios menores. Entonces no se puede discriminar precios en un mercado competitivo porque no hay arbitraje y hay conocimiento perfecto del mercado. Entonces ninguna empresa va a estar dispuesta a alterar el precio y ni siquiera que esté dispuesta. Pues primero no tiene incentivos para hacerlo y si lo hace pues va a tener efectos negativos en eso. ¿Listo? Para que una empresa pueda realizar discriminación de precios, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que tener? Poder de mercado. Importante, solo las empresas con poder de mercado pueden hacer discriminación de precios. Para poder entender por qué un monopolio va a querer hacer discriminación de precios cuando puede vender a precios muy altos, vamos a poner un ejemplo. Entonces supongamos que hay una editorial que se va a llamar lo más leído. Lo más leído se llama nuestra editorial. Lo más leído, sí, lo más leído. Listo, se llama nuestra editorial. Supongamos que la persona que más vende libros para esta editorial, un escritor muy famoso, un economista muy famoso, graduado de la Escuela Colombiana de Ingeniería, el doctor PhD en Economía Aplicada, Joan Herrera, decide escribir su nuevo y último libro sobre la crisis económica en épocas del coronavirus. Entonces él decide escribir su libro en épocas del coronavirus y para que la editorial tenga los derechos exclusivos de impresión del autor, esta editorial obviamente es americana. Entonces para ello, entonces nosotros encuentro yo que mis derechos exclusivos para que esa empresa pueda solo producir mi libro son de $2 millones. Es decir, yo le cobro a esa empresa $2 millones para que solo ellos puedan escribir e imprimir mi libro. ¿Listo? Vamos a suponer que el costo de impresión es que cero. Esta es una suposición. ¿Listo? ¿Para que nos lleven las suposiciones? Para simplificar el modelo y poder entenderlo. El costo de impresión de un libro es cero. ¿Listo? Por lo tanto, los beneficios pues de la editorial van a ser que los ingresos que obtenga de la venta de los libros menos mis derechos exclusivos para poder ellos imprimir el libro y así puede calcular los beneficios. Entonces, con esto, ¿cómo va a decidir el director de la editorial Lo Más Leído? ¿Cómo va a decidir el director de la editorial Juan José? Él tiene que decidir cuál va a ser el precio de venta en el mercado. Entonces, lo primero que tiene que hacer él para establecer el precio en el mercado es que debe tener esta empresa un departamento de marketing para poder saber el precio. Digamos, ese es un problema de muchas empresas, muchachos. Las empresas, antes de decir a cómo vamos a vender nuestro producto en el mercado, no analizan cómo es la demanda de ese producto, ¿sí? Digamos, en el caso ahorita yo estoy haciendo en la maestría, estudiando una compañera dijo que estaban en una clase, nos pusieron a hacer como en el colegio, inventar una empresa y hacer un estudio de mercado y todo eso. Y una muchacha dijo que iba a hacer mermeladas, sí, estas mermeladas súper ricas, no sé qué, pero que el precio de cada mermelada era 50.000. Eso es ilógico, la demanda del mercado, nunca nadie va a estar dispuesto a comprar, nunca nadie va a estar dispuesto a pagar ese 50.000 por una mermelada. Por lo tanto, entonces se necesita hacer estudios de mercado y entender cómo funciona la demanda ante los precios para poder tomar una decisión acertada. ¿Y cómo vamos eso? Con la disposición a pagar de los clientes. ¿Listo? Entonces, Juan José se va a su departamento de marketing allí en la editorial y ellos encuentran que este libro va a traer dos tipos de lectores. Dos tipos de lectores. ¿Quiénes son esos? Primero, hay 100.000 admiradores súper fanáticos del autor. Todos, la mayoría de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Y esos 100.000 admiradores súper fanáticos del autor
estarían dispuestos a pagar, su disposición a pagar guardillas por doquier es de hasta $30 por el libro, que no es caro, 90.000 pesos por un libro, está bastante bien. Pero por otra parte, hay 300.000 personas que están, que no son admiradores así fuertes del autor porque no entienden el conocimiento que tiene el autor. Pero estas personas, estos 300.000, um, perdón, 400.000, estos 400.000 lectores, gente normalita, está dispuesta a pagar solo $5 por el libro. Yo ya sé que están diciendo, uy, yo estaría de los $5 porque, claro, es verdad, ustedes van a perder fue, entonces por eso no están dispuestos a pagar más. Entonces, ¿qué pasa? $5 por el libro. Entonces, pregunta, muchachos, si la empresa decide establecer un único precio para los clientes, ¿qué precio maximiza los beneficios? Entonces ahí ustedes empiezan a hacer cálculos, ya sé que o no les van a pegar, o no lo van a hacer igual porque al final yo les doy la respuesta en el video. Pues entonces, muchachos, ¿qué sucede? Que la empresa decide poner el precio que obviamente maximiza sus beneficios. ¿Y cómo se determina este precio? Fácil, haciendo una suma. Así de sencillo, haciendo una operación. ¿Qué sucede? Si nosotros vendemos a $30 el libro, ¿cuáles serían nuestros beneficios? Pues que solo 100.000 personas lo comprarían, los admiradores, super fans míos. Ellos la comprarían y ¿cuántos recibiría la empresa? $3 millones. Pero estos no son los beneficios, estos son los ingresos totales, muchachos, recuerden, menos los costos totales. Mis costos totales son cero, pero yo tengo que pagar, la empresa, perdón, tiene que pagarme los 2 millones por esos derechos exclusivos. Entonces, menos esos 2 millones de derechos exclusivos, eso le da a la empresa que tiene unos beneficios de $1 millón, que no es malo, $1 millón. ¿Listo? Ese es en el caso de que se vendieran a ¿cómo? A $30. Ahora supongamos que la empresa tiene la otra opción, es que venderlos a $5. ¿Quiénes comprarían el libro? Y acá todo el mundo la embarra. Antes sería 400.000 lectores, profe, porque son los no tan admiradores. Pues precisamente, como estos no son tan admiradores, si lo compran a 5, pues estos 100.000 admiradores que están dispuestos a pagar a 30 y lo consiguen a 5, pues también lo van a comprar. Por lo tanto, tengo ¿cuánto? 500.000 consumidores. ¿Ven? Por lo tanto, ¿cuánto me da eso? Esto me da, son 2.500.000 dólares menos los 2 millones que yo pagué, que me tienen que pagar a mí, perdón, por los derechos. Y eso me da ¿cuánto? Que la empresa se va a ganar $500.000. Al final, a veces, muchachos, este es un ejemplo muy fácil de que las empresas muchas veces piensan que vender más es mejor, más barato. No, muchas veces vender más poco, miren la diferencia, es 5 veces esto, pero vender más caro, 6 veces más caro, le da mayores beneficios que vender mucho, pero más barato. Listo, para que lo aprendan para la vida real, porque eso también sirve para la vida real. Por lo tanto, al final, ¿qué decido yo? Pues venderlo a $30. ¿O qué decía la editorial más bien? Venderlo a $30 y tener un beneficio de $1 millón. Al final, ¿qué sucede? Pues que se pierde la oportunidad de venderle a estos 400.000 lectores el libro. Es decir, que estos 400.000 lectores pierden la oportunidad de de leer el libro. Si nosotros hacemos la cuenta, 400.000 lectores que pagaran a $5, ¿cuánto es eso? Son $2 millones. Por lo tanto, como nuestro costo marginal es cero, miren, el costo de impresión es cero, nuestro, nuestro, um, nuestra pérdida en el excedente, ¿cuánto es? Pues 2 millones
de dólares. ¿Por qué? Porque hay 400.000 personas dispuestas a pagar a $5 que no están pudiendo comprar el bien. Por lo tanto, nuestra pérdida en el excedente total es de $2 millones. Si se dan cuenta, esto es una pérdida de peso muerto porque el precio es de 30, es mucho mayor que el costo marginal, que es de $0. Pero como yo lo vendo a 30, esto es una pérdida de peso muerto porque ellos están dispuestos ellos lo valoran más que el costo marginal, pero menos que el precio total de venta. Por lo tanto, esto es una ineficiencia que sucede, que surge cuando el monopolio establece un precio mayor al costo marginal. ¿Listo? Todos claros hasta ahí, espero que todos estén claros hasta ahí. Ahora, supongamos que el departamento de marketing encuentra que esos grupos de lectores, los admiradores acérrimos y los que no son tan buenos admiradores, están ubicados en dos mercados. Estos 100.000 super admiradores viven en Colombia. Oh my God, viven en Colombia porque allí ellos conocen al famosísimo economista John Herrera. Y esos 400.000 viven en Estados Unidos donde él es un completo desconocido. Entonces, qué pichirris. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, al ser dos países, esto puede hacer que se modifique la estrategia de venta de la editorial. ¿Qué pasa? Pues que yo en Colombia voy a poder venderlos a $30 y a los estadounidenses se los vendo a $5. Y en ese caso, ¿cuál sería mi ingreso? Pues sería acá voy a cambiarlo acá para no escribirlo otra vez, 400.000, pero acá ya no tengo porque yo solo pago una vez, yo solo voy a pagar una vez, solo voy a pagar una vez los costos de los derechos exclusivos. La editorial solo me paga una vez los derechos exclusivos. Por lo tanto, al final, ¿cuánto es mi beneficio? $3 millones, o el beneficio de la editorial más bien. Son $3 millones y obviamente esto es mucho más alto porque son $2 millones más que este millón que yo me voy a ganar por venderlos a todos a $30. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Pues que la empresa obviamente va a hacer discriminación de precio y vender los libros mucho más caros en Colombia y mucho más baratos en Estados Unidos. ¿Listo? Aunque esto es un ejemplo, muchachos, en realidad ustedes saben que esto sucede muy bien con muchas empresas. Muchas empresas venden más caro en Colombia porque nosotros somos tontos y nuestra disposición a pagar por una prenda de vestir es mucho más alta que la que en realidad tienen en otros países con mejores ingresos. Por lo tanto, allá la venden mucho más bajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Las empresas deciden hacer discriminación de precios. Por ejemplo, los libros, de verdad, los libros se venden mucho más baratos en Estados Unidos que en Colombia. ¿Sí? Por lo tanto, ellos pueden hacer discriminaciones de precios allá y acá. Muchos de esos, digamos, muchas de esas decisiones de vender más barato y más caro en otros países, pues es verdad que depende también de cómo se comportan los mercados. Pero muchas veces también esas decisiones se relacionan con cómo son los gustos de las personas, cómo es la cultura de las personas. Ahora, también hay que entender que no siempre se puede hacer discriminación de precios. No todo el tiempo se puede hacer la discriminación de precios. Acá hay tres lecciones que podemos aprender de este ejemplo. La primera lección es que para los monopolios es una estrategia racional discriminar precios. ¿Por qué? Porque maximizan los beneficios. Si se dan cuenta, si yo vendo acá con diferentes precios, mis beneficios son de 3 millones, mientras que si vendía con uno solo, mis beneficios eran de 1 millón de dólares. ¿Listo? La segunda es que se requiere poder separar los mercados con base en su disposición a pagar. Es decir,
Es decir, que se tiene que hacer una segmentación del mercado. En realidad ustedes saben que no, las personas no entran a algún lado ahí diciendo, no, pues yo tengo, mi disposición a pagar es de tanto, no. ¿Cómo se pueden discriminar los mercados en base a su disposición a pagar? Pues muchas veces se puede hacer la edad. Una forma muy fácil de discriminar precios es segmentar los mercados por edad, las edades de las personas. Los jóvenes van a pagar un valor, los ancianos van a pagar otro valor y así. También se puede discriminar por área, localización. Los de la costa van a pagar un precio, los del centro van a pagar otro, los paisas otro, los de Santander otro, ¿sí? Eso es una forma de poder discriminar precios. Ahora, aquí hay algo muy importante y es que las empresas no pueden, muchas veces pueden impedir, el mercado muchas veces puede impedir que se haga discriminación de precios, porque si supongamos que existe arbitraje, muchas personas pueden comprar los libros en Estados Unidos y venderlos un poco más barato y de nada me va a servir hacer discriminación de precios porque las personas no me van a comprar a un precio tan alto porque lo pueden conseguir más barato. Es importante que no haya arbitraje en los mercados. ¿Listo? Eso es muy importante. Y la tercera lección que podemos sacar de acá, es que esto puede aumentar el bienestar económico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerden que había una pérdida de peso muerto de 2 millones de dólares aquí, porque estas personas no podían consumir el libro. Ahora sí lo pueden consumir, por lo tanto, ahora el bienestar económico se ha aumentado. ¿Listo? Esas son como las tres cosas que conclusiones que podemos sacar de aquí. Pienso que ya hay, si ustedes desean en el libro, pues no, ahí hay unos ejemplos y muestran gráficamente en el capítulo 15 de Mankio cómo se puede hacer, cómo se ve gráficamente la discriminación de precios. Pienso que no es necesario igual porque no vamos a entrar mucho en el tema. Si lo quieren leer, ahí está en el libro, pero pienso que igual eso tampoco se les va a preguntar mucho se les va a preguntar en el parcial ni nada de eso. ¿Listo, muchachos? Y ya aquí al final podemos preguntarnos qué deberían hacer los gobiernos sobre los monopolios. ¿Qué sucede, muchachos? Ya sabemos que a diferencia de los mercados competitivos, el monopolio no distribuye eficientemente los recursos, produce una cantidad inferior a la que es socialmente deseable y también ponen precios que están por encima de los costos marginales. Por lo tanto, para saber qué pueden hacer los políticos con los monopolios, tenemos varias opciones, por decirlo así. Y son 4 que nos presenta el libro. La primera es tratar que las industrias bueno, vamos a ponernos aquí más bien en cómo se aquí. Es hacer un incremento de la competencia con leyes antimonopolio. ¿Qué sucede, muchachos? Esto quiere decir que, supongamos, por ejemplo que nos ponen acá es que si Coca-Cola y Pepsi quisieran juntarse, el gobierno de Estados Unidos las demandaría porque las leyes antimonopolio de Estados Unidos no permiten que empresas que tienen tanto poder de mercado y abarcan tanto mercado puedan juntarse porque sus poderes monopólicos aumentarían bastante. Es decir, que la misma política fomenta la competencia porque hay leyes antimonopolio que permite que las empresas tomen bastante poder. Por allá a finales de los 90, Microsoft quería comprar una compañía que se llamaba Intuit, que era sobre todos los sistemas contables y sistemas financieros, perdón.
y estos dijeron el gobierno demandó a Microsoft porque ellos que estaban tratando de tener más poder de monopolio en el mercado, ya que tenían Windows y todas esas otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? Las leyes antimonopolio pueden permitir que no que las empresas no tomen más poderes monopólicos, más poder de mercado, y así frenar el avance de los monopolios. ¿Qué otra cosa pueden hacer los gobiernos? Regulación. Digamos, esto va más que todo para el caso de las empresas, de los monopolios naturales, las empresas como la electricidad y el agua, que solo hay una empresa, que estas empresas son las únicas que pueden prestar el servicio. A estas empresas, ¿qué pasa? Pues los gobiernos no les permiten poner un precio, les ponen precios límites para que ellos no puedan abusar de los consumidores. Sin embargo, acá hay otras cosas que se tienen que tener en cuenta: el costo marginal, el ingreso marginal, y es bastante complicado para ellos establecer estas medidas, pero es una de las medidas de mitigación contra los monopolios, que se puede regular su poder de mercado. Recuerden que les había dicho, un monopolio puede poner el precio infinito. Primero, nadie le va a consumir. Pero si es un monopolio natural, pues pucha, el agua igual la necesitamos en las casas, más ahorita en la cuarentena. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? El gobierno pone una regulación y dice que se va a cobrar máximo cierta tarifa. ¿Listo? ¿Qué más se puede hacer allí? El gobierno dice que el gobierno puede hacer que muchos monopolios se vuelvan propiedad pública, que me parece que es una malísima idea, pero bueno, que es simplemente que hacer que los monopolios naturales, que muchas veces pueden abusar de las empresas, que simplemente el gobierno las haga públicas para que ellos puedan administrarlas de una manera correcta y que así puedan mejorar el bienestar de los consumidores. Y lo otro que nos dicen es pues que no hagan nada. Muchas veces, muchachos, la cura sale peor que la enfermedad. Muchas veces las decisiones que toman los monopolios, los gobiernos para mejorar los efectos del mercado. Recuerden que vimos en los principios de que algunas veces, no siempre, el gobierno puede mejorar los efectos del mercado. Algunas veces el gobierno puede mejorar, pero muchas veces se toman decisiones malas que por el contrario empeoran el bienestar de las personas, el bienestar de los consumidores, y por eso muchas veces no es necesario que se haga nada. Lo mejor que sería no hacer nada. ¿Listo? Y ya con esto, muchachos, terminamos lo de monopolios, cómo funciona, cómo maximizar los beneficios, cómo se determina el mercado, puede hacer discriminación de precios y qué pueden hacer los políticos para atacar estos monopolios y no permitir que se aprovechen, por decirlo así, de los consumidores. Entonces, como les decía, muchachos, hasta acá va a entrar el parcial. Vamos a hacer el examen sobre esto y les daré más informaciones en el correo cuando les envíe esto. ¿Listo, muchachos? Espero que hayan entendido. Si tienen dudas me pueden escribir al correo, yo se los respondo, pero creo que ha sido bastante claro. He tratado de hacerlo lo más claro posible y espero que estén bien, que estén juiciosos y ya, muchachos. Entonces ya el siguiente tema que vamos a ver trata de la competencia monopolística, que es como una mezcla entre monopolio y competencia perfecta. Y vamos a ver también los oligopolios. ¿Listo, muchachos? Eso es. Listo. Feliz tarde, feliz día, feliz mañana, feliz noche y que estén bien juiciosos. Chao.